tipo de violencia. Ya antes de eso, en la Corte Suprema se había creado una oficina de violencia doméstica, que era una forma de violencia que más preocupaba en determinado momento, porque era la demostración de que el mayor peligro para muchas mujeres estaba en su propia casa. No estaba en la calle, no estaba en casa de un desconocido, sino en su propia casa. Pero cuando se dictó la Ley de Protección Integral contra la Violencia, la Corte resolvió inmediatamente que debía ser la que diera el puntapié inicial de la creación de las oficinas de la mujer, que está previsto en la ley que los 3 poderes del Estado tienen que implementar. ¿Qué hacemos en la oficina de la mujer? Así como en la oficina de violencia doméstica se reciben denuncias de víctimas de violencia y se hace un diagnóstico de riesgo atendido por abogados, médicos, psicólogos y asistentes sociales, trabajadores sociales, para informar a los jueces en lo que corresponda, sean jueces de familia, sean jueces penales. En la oficina de la mujer no se toman denuncias, sino que se realizan investigaciones. Este es uno de nuestros núcleos, y tenemos también un núcleo de capacitación. ¿Por qué de capacitación? Porque hemos notado que cuando una mujer acude a tribunales, no se le da el mismo trato que a los hombres. En general, y sobre todo aquellos que han trabajado en el fuero penal, como he trabajado yo durante muchos años, tenemos un montón de prejuicios muy difíciles de superar, entre los cuales les diría que el mayor de todos ellos es que todas las mujeres mienten, que las mujeres son mentirosas por naturaleza, que a las mujeres no se les puede creer. Este es un principio básico, más o menos, cuando uno entra a trabajar en un juzgado penal. Cosa que a mí me parecía absolutamente ridícula. ¿Y por qué le creíamos a un hombre que denunciaba, por ejemplo, que le habían robado el auto sin pensar que podía estar intentando una estafa de seguros, cosa que se da muchas veces? Y en cambio no le podíamos creer a una mujer que denunciaba cualquier tipo de delito en su contra. Para peor, cuando teníamos delitos relacionados con cuestiones sexuales, veníamos con una tradición jurídica un poco atrasada, porque, claro, yo me acuerdo alguna vez presentando un libro de una socióloga que anda por ahí, que es muy amiga mía, la que quiero mucho, un libro que se llamaba La voz tutelada, y que hablaba de las víctimas de violación, que se quejaba de que los tribunales mencionaran o siguieran a Carrara. Y yo digo que el problema no era Carrara, que para su época era bastante adelantado en todo caso. El problema era que en el siglo XX, y en la segunda mitad del siglo XX, muy avanzado el siglo XX, siguiéramos citando a Carrara como si no hubiera pasado nada en la sociedad, como si la sociedad no hubiera cambiado, y como si las cosas hubieran sido igual, más o menos como cuando Beccaria escribió de los delitos y de las penas. Entonces, hemos cambiado un poco, hay que pensar de otra manera, hay que hablar de otra manera. Por otro lado, teníamos algún famoso autor de derecho penal argentino que cuando hablaba de los delitos sexuales, particularmente de la violación, decía que bueno, que también estaba aquello de la vis grata puellis, es decir, la fuerza que les gustaba a las jovencitas en general. Eso venía de niños, y que entonces eso no debía ser concebido como una violación, porque no era la fuerza, la violencia que implicaba la violación.
Bueno, este señor también escribía en la primera mitad del siglo XX y las cosas ya habían cambiado, pero nosotros seguimos repitiendo eso, porque lo repetían en la facultad cuando nos enseñaban derecho penal. Y lo repetíamos nosotros en los juzgados, porque todo el mundo tenía ese prejuicio. Y cuando una mujer iba a hacer una denuncia a una comisaría, por ejemplo, ¿qué era lo primero que le preguntaba el escribiente que estaba tomando la denuncia? Pero dígame, ¿no le gustó un poquito? Ese desprecio, esa discriminación contra las mujeres, ese creer que siempre están mintiendo, que siempre están jugando a las víctimas, eso es uno de los peores prejuicios que hemos encontrado en nuestro trabajo en tribunales. Y es una de las cosas que hay que tratar de descargar, de librarse de ellos y de tratar de que no se produzcan esos prejuicios que perjudican a las mujeres. Por eso esta tarea de capacitación que nosotros hemos encarado desde la Corte Suprema, pero que está desparramada ya por todo el país, porque tenemos más de 100 replicadores en las provincias, en las cámaras federales, en todas partes, para hacer esta capacitación en temas de género, para atacar la violencia de género y olvidarnos y tratar de superar, por lo menos, los prejuicios. Y uno de los problemas más serios que hemos encontrado cuando estábamos haciendo la capacitación en género fue como forma de violencia que aparece en la sociedad, en este momento, en una forma exacerbada, terrible, aumentando, es desesperante ver la cantidad de cosas que están pasando y que crecen día a día, y en el que la Argentina, que era un país de tránsito en una época aparentemente en el problema de trata, ahora no solo es un país de tránsito, sino que es un país de recepción. La trata de personas que tiende a dos formas que yo llamaría de esclavitud, porque lo son formas de esclavitud moderna. Una es la esclavitud laboral y la otra es la esclavitud sexual. Porque la trata de personas, sobre todo la de niñas, niños y mujeres jóvenes, está realmente interrelacionada con la explotación de la prostitución. Y en nuestro país resulta que, bueno, estas son todas las convenciones que hay sobre el delito de trata de personas, que todas las deben conocer, las he puesto un poco como recordatorio simplemente. En nuestro país, desde la ley 12331, la llamada ley de profilaxis, los prostíbulos están prohibidos. La explotación de personas para ejercer la prostitución está prohibida. Es un delito explotar el trabajo sexual de una persona, si es que se le puede llamar trabajo. En rigor de verdad, algunos de nuestros legisladores de la primera mitad del siglo XX tenían más sentido que algunos de los posteriores. Porque esta ley de profilaxis se sancionó en el año 1936. Y ya en esa ley decían: los prostíbulos están prohibidos y el proxeneta debe ser castigado. Es cierto que la pena del proxeneta en esa ley no era demasiado alta. Era una pena de multa que podía, si se repetía, ser transformada en prisión, en fin, era un delito correccional, no demasiado serio aparentemente, pero estaba sancionado. Y luego después, en algunas reformas del Código Penal,
quien explota la prostitución ajena tiene muchas más penas que esto. Sin embargo, a pesar de la prohibición, a pesar de las penas y demás, por eso les digo que las leyes no sirven para todo, se empezaron a instalar prostíbulos. Hubo un decreto modificatorio que permitió en casos especiales la instalación de prostíbulos para eludir la prohibición de la ley de profilaxis. El tema es que ustedes saben que tenemos un viejo dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. Entonces siempre aparecen estas cuestiones de: y bueno, lo que pasa es que es necesario, porque si no, entonces podría haber más violaciones entre, digamos, la sana sociedad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sana sociedad es esa que dice: a estas sí se las puede violar y a estas no? Una sana sociedad dice: a ninguna se puede violar, a ninguna se la puede someter a esclavitud sexual, a ninguna se la puede comerciar, porque eso es la trata. La trata es comercio, y uno comercia con cosas, con objetos. Y esto es poner a las personas en el papel de objetos, en el lugar de objetos o cosas. Es cosificar a una persona, quitarle su dignidad de persona, quitarle su individualidad. ¿Y qué es lo primero que hace un tratante de personas? Quitarle su documento que acredita su identidad y cambiarle el nombre, con lo cual también modifica su identidad. Esto es típico, y no es solamente típico de la Argentina. Esto ha ocurrido y ocurre en todos los países del mundo, pero ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas japonesas secuestraban mujeres en los lugares ocupados en la costa del Asia-Pacífico, desde Corea hasta Filipinas, y lo primero que hacía era cambiarles el nombre, poniéndoles nombres japoneses a las coreanas, las filipinas, las chinas, las taiwanesas, las indonesias, las de Timor del Este, las de Indochina de ese momento, ahora Vietnam, y llevarlas a otro lado, cosa que también se hace con la trata de personas. Se las lleva a un lugar que no es el suyo propio de nacimiento o habitual de vida. Se las secuestra, se las traslada y normalmente se las lleva a un lugar o donde no conocen el idioma. Eso pasaba cuando de país a país, en distintos lugares, o donde el clima es totalmente distinto. Es decir, si se secuestra a una chiquita en Misiones, lo más probable es que vaya a parar a un prostíbulo a Río Gallegos. Clima totalmente distinto, vestimenta distinta, evidentemente, del calor al frío, comidas distintas, costumbres distintas y ninguna red de contención ni de protección, porque no tiene nadie que pueda auxiliarlos.